Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical, Palabra de Vida. Estamos siguiendo una serie, El problema es del hombre, y hemos venido estudiando el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo, en el que nos ha llevado a hablar sobre las bienaventuranzas. Para continuar el día de hoy, quisiera primero pedirle dirección al Señor, así es que si me acompañan en oración, por favor. Padre del cielo, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos venir ante tu presencia y que seas tú, Señor, el que nos guíe, el que nos prepare nuestra mente y corazón para recibir la palabra, mi Dios. Que seas tú dándonos de salud, Señor, que ese entendimiento que necesitamos para saber y aprender más de ti, papá. Gracias, Padre amado, porque la honra y la gloria es solo para ti, mi Dios. Todo lo que hacemos, lo que decimos, que sea para tu honra, mi Dios. Bendito sea el Padre del cielo. Queremos que seas tú el que nos guíe, Padre, que seas tú nuestro incentivo de seguir día a día, Señor, para que solo así podamos ser mejores y agradables ante ti, mi Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como les veníamos diciendo, el Señor Jesucristo, después de haber hablado a sus discípulos y seguidores sobre las cualidades de un verdadero servidor de Dios a través de las bienaventuranzas y de la importancia de recibir estas bendiciones y vivirlas, poniéndolas en prácticas. Después de esto, el Señor Jesús toma un ejemplo o analogía para comparar a sus discípulos y seguidores. Y esto lo vamos a leer en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, del versículo 13 al 16. Les repito, Mateo 5, del versículo 13 al 16. Amén, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a dividir estos versículos en dos partes, mis hermanos, con el afán de tener una idea más clara de lo que el Señor Jesús está tratando de decirnos con esto de la sal y la luz del mundo, que le hemos dado el título a este estudio, Sal y Luz del Mundo. En la primera parte vamos a estudiar el versículo 13, la sal de la tierra, y en la segunda parte estudiaremos del versículo 14 al 16, la luz del mundo. Ahora, ¿por qué Jesús utiliza este ejemplo de la sal de la tierra? Nosotros, hermanos, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y tomemos en cuenta que en los tiempos de Jesucristo la tecnología, digamos así, no estaba muy desarrollada o avanzada y no existían los aparatos refrigerantes que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, la sal era un elemento indispensable y muy conocido por todos en esos tiempos, e incluso en la actualidad. La sal es un elemento muy indispensable en nuestras vidas. La sal en ese entonces era utilizada especialmente como condimento y como preservante. ¿Qué quiero decir esto de preservante? La sal se utilizaba con carnes y pescados para darles una duración de vida al producto, que no se dañe, que no se descomponga, en otras palabras. Tenemos que tomar en cuenta que la sal por sí sola, en estado natural, digamos, separada,
no tiene ninguna efectividad. La sal no puede actuar hasta que no entre en contacto con el producto que queramos preservar. Ahora, ¿por qué le digo esto? Y tome en cuenta, porque lo que vamos a estudiar después tiene mucha importancia. La sal, para que sea efectiva, tiene que entrar en contacto con el producto que vamos a estudiar. El Señor Jesús, con esta analogía o con este ejemplo, nos está diciendo que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, tenemos que darle el sabor a este mundo. Tenemos que darle esa sazón al mundo que está viviendo, en un mundo de oscuridad, en un mundo lleno de pecado, en un mundo sin temor a Dios, en un mundo lleno de inmoralidad. Pero, aquí viene el pero, mis hermanos, para nosotros ser efectivos como la sal, debemos de entrar en contacto con el mundo. Escuche bien, debemos de entrar en contacto. Escuche esta palabra, no me confunda. Pero yo le explico luego. ¿Cómo es esto de entrar en contacto? En nuestro lugar de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestros vecindarios, en nuestra propia familia, mis hermanos. Nosotros tenemos que involucrarnos con ellos para poder ser esa sal y transmitirles la palabra del Señor, dándoles ese sabor que ellos necesitan. Porque si nosotros nos quedamos excluidos, nos quedamos fuera de todo, a un lado, ¿cómo podemos condimentar o cómo podemos preservar lo que no queremos que se contamine más? Entonces tenemos que estar en contacto, involucrados con ellos. Pero, otro pero aquí, como creyentes, al estar en contacto con el mundo, no debemos seguir las corrientes del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que actuar de una manera clara, íntegra y sencilla, para que de esa forma la gente mire su forma de ser, y usted con su ejemplo va a demostrar que estamos en el mundo, pero que somos diferentes, porque tenemos un Señor y Salvador a quien seguimos y creemos. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, del versículo 14 al 16, el Señor Jesús nos está aclarando un poquito esto, de que somos que involucrándonos en el mundo, pero no somos del mundo. Las propias palabras del Señor Jesús nos dice, capítulo Juan 17, del 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardéis del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si, perdón, como cristianos estamos expuestos a vivir las mismas situaciones que las demás personas. No es que porque usted es cristiano, mi hermano, va a estar libre de cualquier situación. Usted va a vivir lo mismo. Pero la diferencia está en quién pone usted la fe y su confianza. En quién confía. Quién es el que les da ese soporte para seguir adelante y para tener esa templanza para poder contestar, actuar diferente a los demás. ¿Cómo no vamos a estar confiados? ¿Cómo no vamos a estar firmes en problemas, en situaciones que podamos experimentar? Si el mismo Señor Jesús rogó al Padre. El mismo Señor Jesús le pide al Padre y dice, yo no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Dice la palabra del Señor. Imagínense
con una petición de Cristo hacia el Padre para que nos guarde del mal, nosotros debemos estar seguros, firmes en el mundo, pero no somos del mundo. Somos esa sal que el mundo necesita. Cuando hablo del mal, mis hermanos, no estoy hablando de enfermedades, no estoy hablando de situaciones que podamos vivir, yo qué sé, o un accidente de tránsito, todas esas cosas, ¿sí? Recuerde que esas son probabilidades que estamos expuestos al día a día. El mal es el maligno. La oscuridad de pecado e inmundicia. A ese mal se está refiriendo Jesús. Hablaremos después de esto un poquito más. Ahora, también dijimos que la sal tiene muchas otras propiedades, aparte de preservar, condimentar. Si la sal se le usa en exceso, también produce sed. Es una de las cualidades especiales de la sal. Y Jesucristo, con el ejemplo de nosotros ser sal del mundo, también nos está llevando a este punto a que como cristianos debemos influenciar en los demás, a que producirles sed, ¿sí? Producirles sed en ellos. ¿Qué está diciendo mi hermano Darío? Sí, mire, lo que le estoy queriendo decir es que con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de vida, debemos influenciar en las personas que están a nuestro alrededor y quieran aprender el por qué Él es así. Y llevar esa sed a ellos, producir esa sed y ellos quieran venir a beber el agua. Sí, porque usted cuando tiene sed, ¿qué hace? Bebe agua. Pero aquí le estoy hablando de un agua espiritual, mi hermano. ¿Sí? No confunda, no le estamos hablando del agua física, del agua espiritual. Y yo le voy a llevar a un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, del verso 1 al 14. Jesucristo tiene un encuentro con una mujer samaritana. Yo le voy a resumir un poquito para no alargarlos, pero usted en su casa, por favor, lo lee del San Juan 4, del 1 al 14. Jesucristo, cansado, se sienta a descansar cerca de un pozo. Él estaba haciendo un viaje, estaba regresando a Galilea. Y sus discípulos habían ido a comprar comida y él se quedó ahí. Pero los judíos y samaritanos tenían, como quien dice, problemas sociales, los problemas comunes. Bueno, entonces Jesucristo se sienta y tiene un encuentro con una mujer samaritana. Vamos a leer desde el versículo 9. Y dice: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? La mujer le responde esto porque cuando la mujer llega al pozo de agua, Jesús le pide agua. ¿Sí? Le dice: dame de beber, porque ella era la que venía a sacar agua del pozo. Ahora, cuando la mujer le dice: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritano? Pero Jesús le contesta: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. El versículo 11, la mujer responde: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua de vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Escuche, la mujer todavía, esta mujer samaritana, no está entendiendo el agua que Jesús le está prometiendo. Ella está viendo el pozo, está viendo las circunstancias de ese momento, ¿sí? Un pozo tan profundo que no había. ¿Con qué me vas a sacar? ¿Con qué vas a sacar todo el agua?
Ella no entiende lo que Jesús le está hablando. Pero Jesús le contesta en el versículo 13, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Jesús es esa agua. La palabra es la que va a saciar esa sed, ¿sí? Estamos hablando de algo espiritual. Para aclararles esto, las escrituras siempre nos traen la respuesta y nos aclaran la situación. En la fiesta de los tabernáculos, había una fiesta, les cuento rapidito, una fiesta de los tabernáculos en donde se reunían toda la gente. Y sin tomar en cuenta religión, condición social, altos, medios, bajos, todos se reunían ahí. Era la oportunidad que tenían de congregarse y alabar a Dios, independientemente de sus tradiciones. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos, en el último día, mire, esto está en el capítulo de San Juan, en el capítulo 7, del versículo 37 al 39. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, gritó ahí a pecho alto, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y aquí está la respuesta. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él, porque hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, mis hermanos, aquí está la aclaración. Ese agua, el agua que cuando el no creyente tiene sed, va a tener esa necesidad de beber de la palabra del Señor. Posteriormente va a recibir ese Espíritu, el que usted y yo tenemos ahora, ¿sí? El que nos da ese valor, esa fuerza para seguir adelante, para enfrentar las situaciones y para hacer esa sal que el mundo necesita. Ahora, en la segunda parte del versículo 13, también nos dice que si la sal se desvanece, ya no sirve para nada. Tiene mucha importancia esto. Si usted como cristiano creyente, como una persona que le sigue a Dios, como que somos la sal del mundo, y se desvanece, ya no sirve para nada, dice el Señor. De la misma forma, ¿qué nos está queriendo decir aquí? De la misma forma, si nosotros como creyentes, como cristianos, una vez que conocimos a Cristo, de su amor, de su sacrificio en la cruz por nosotros, y nos echamos atrás o descuidamos nuestra vida espiritual, ¿sí? Nuestro día a día con Él, nuestra relación personal, la vamos dejando atrás y empezamos a vivir en una forma desordenada, en una forma pecaminosa, haciendo cosas que no le agradan al Señor. Yo qué sé, usted mencione pleitos, discusiones, chismes, todas esas cosas que no lo glorifican a Dios. Usted está perdiendo su esencia de sal. Como siempre, las Escrituras nos dan un poco de luz. En segunda de Pedro, 2 Pedro, el capítulo 2, del 20 al 21. Por favor, acompáñenme a segunda carta de Pedro, libro de Pedro, 2, del 20 al 21. La palabra dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, mira, aquí nos está dando la idea más clara. Una vez que conocimos de Cristo,
nos escapamos de la contaminación del mundo. ¿Por qué? Porque ya vemos esa verdad. ¿Sí? Mire, les repito, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, aquí está el problema, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Como creyentes, somos de esa sal, pero usted pierde la esencia cuando se contamina, cuando vuelve a vivir su vida pecaminosa. Aquí está muy clarito. Pero dice Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que se les fue dado. Indudablemente, mejor hubiese sido no llegar a Cristo que llegando, conociéndoles, volverse atrás. Pierde completamente su esencia, su sabor, su efectividad. Y ya lo dijo Cristo, no sirve para nada, sino para ser hollada, pisoteada por los hombres. Y nos dice algo más Pedro aquí. En el versículo 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Si nosotros no cambiamos nuestra forma interior, nuestra esencia interior, no cambiamos a lo espiritual y queremos seguir viviendo en lo superficial, en lo físico, en el que una cosa digo y otra cosa hago, no podemos ser esa sal. Tenemos, mis hermanos, como los dije anteriormente, demostrarlo con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, glorificando a Dios, haciendo lo que a Él le agrada. E incluso, no solo personalmente como creyente, en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de la congregación en específico, estoy hablando en general. En la iglesia se están permitiendo que se infiltren falsas doctrinas, ¿sí? Adulterando el verdadero evangelio, ¿sí? Siguiendo normas y conductas que agradan al hombre, porque queremos gente que se llene la iglesia y se hacen eventos para agradar al hombre y no que glorifican a Dios. Está perdiendo la esencia, esa sal se está perdiendo. Lamentablemente esto se está volviendo muy común en nuestros tiempos. Tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor que siempre Él esté ahí fortaleciéndonos y que haya una sal a su lado para que Él esté siempre sazonando poquito a poquito. De esa forma nosotros seremos, si cuidamos nuestra integridad, si cuidamos nuestra relación personal con el Señor, seremos esa sal que el mundo necesita y no perderemos esa esencia. Ahora vamos a la segunda parte, que es del capítulo 5 de Mateo, al versículo 14 al 16, en la que el Señor también nos está comparando con la luz del mundo. Durante mucho tiempo se ha pretendido demostrar que adelantos científicos, técnicos, pensamientos filosóficos, traerían la luz al mundo. En cierta parte se dice que la luz ha venido en la actualidad con los adelantos de la tecnología, el internet y todas esas cosas que tenemos al alcance. Pero si usted analiza, mi hermano, si usted le ve desde el punto de vista positivo y lo utiliza en una forma objetiva y buena, digamos, a lo mejor le beneficia. Pero el 90% de los casos, el internet, a un clic, usted tiene chisme, tiene farándula, tiene todo lo malo de este mundo, porque es comercialización. Ellos no están
pensando en crear estas redes para el beneficio suyo espiritual. A lo mejor para el beneficio económico de él, sí, pero lo que a usted le pase no le interesa. Pero el Señor Jesús tiene otra idea, otra connotación a lo que es la luz del mundo. Y para eso vamos a leer el versículo 14 al 16 de Mateo 5. Y dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y el candelero alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, escuche bien, buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En primer lugar, hablar de luz en la Biblia es hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es luz. El Señor Jesús de igual manera, utiliza aquí esta analogía o ejemplo para compararnos con la luz. Y nosotros, como servidores de Cristo, escuche esto, porque esto ya lo estudiamos, siendo humildes, arrepintiéndonos con sinceridad de nuestros pecados, con mansedumbre, con hambre y sed de conocer de Él, con misericordia, de limpio corazón, siendo pacificadores, y si estamos dispuestos a padecer persecución por su nombre, podemos ser la luz para el mundo. Esto el Señor Jesús ya nos habló en las bienaventuranzas, ¿se acuerdan, mis hermanos? Todo esto. ¿Sí? El cristiano que recibe estas bendiciones, las pone en práctica, como los dije anteriormente, será la luz del mundo, seremos esa luz del mundo. Ahora, la función básica para seguir analizando el ejemplo, la función básica de la luz, muy conocida: alumbrar, aclarar, ¿sí? Repele las tinieblas, en otras palabras. Da brillo, la luz. Y otra característica que es la luz viaja. ¿Sí? La luz es... Pero no me vaya a decir ahora, quiero irme a los Estados Unidos, voy a viajar en luz. No, la luz. Me estoy refiriendo a otra cosa. Vamos a leer Efesios 5, del 8 al 11. Efesios 5, del 8 al 11. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a Éfeso, nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando hablamos de reprenderlas, tenemos que analizar bien esta palabrita para que no haya confusiones. No estamos hablando de que reprendo esto o reprendo al otro. Sí, estamos tratando de decir que tenemos que denunciar lo que está mal, confrontar las cosas que no están bien. Con esa aclaración, mis hermanos, éramos tinieblas antes de conocer a Cristo, porque estábamos viviendo una vida desordenada, una vida pecaminosa, siguiendo las corrientes del mundo. Estábamos acostumbrados a eso y éramos tinieblas, vivíamos en tinieblas. Pero la palabra del Señor, ¿sí? En el versículo 11 dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, cuando usted conoce la palabra, entiende esto de no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque antes usted no sabía, ni usted ni yo, no sabíamos, porque estábamos viviendo esas tinieblas y para nosotros eso era muy común y normal. Y yo, para aclarar esta situación,
le voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo general. Mire, tiempo atrás, siguiendo las tradiciones familiares, y digo esto de tradiciones familiares porque ellos también aprendieron de alguien, y esto se transmitió de padre a hijo, y así sucesivamente, por generaciones. Entonces, estábamos muy orgullosos, felices y contentos de participar en diferentes ceremonias religiosas como bautizos, matrimonios, comuniones, confirmaciones. Usted póngale el nombre y en todo eso estábamos nosotros, viviendo en oscuridades. ¿Por qué? Porque para nosotros eso estaba bien, ¿sí? Cuando venimos a la palabra del Señor, esa luz viene a su vida y dice, a ver, ¿cómo es esto? Yo estoy participando, estoy haciendo esto y el otro, pero esto no glorifica a Dios, no es lo que el Señor dice. Entonces, ahí usted tiene la oportunidad, ¿sí? Cuando un cristiano es luz, imagínense, mire, cuando un cristiano es luz, puede ser luz para otros, puede alumbrar la vida de otro con la palabra. Y yo tuve esa oportunidad de que el Señor, en su gracia, en su misericordia, puso un cristiano luz en mi vida. Y me habló del amor de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz por mí y por todos. Al principio esto yo no lo entendía, pero empecé a leer la palabra, ¿sí? Empecé a leer las Escrituras, y este es un libro que todos deberíamos leerlo. Esto nos trae luz y nos aclara muchas situaciones. Entonces, yo entendí que participar de ciertas ceremonias religiosas no estaban de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acatar la palabra del Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En la segunda ocasión, cuando me invitaron otra vez a participar de este tipo de ceremonias, yo tuve ahí la oportunidad de decirles, mira, yo en un tiempo no entendía lo que la palabra del Señor dice, pero ahora tengo esta con claridad y las cosas son de esta forma. Yo quiero compartir contigo la palabra, quiero explicarte la verdadera luz. Si tú la tomas, es tu decisión. Pero yo ya no puedo participar en esto por este motivo, ¿sí? Entonces, mire, hermano, usted está haciendo luz con sus familiares, con sus amigos, con la gente que está alrededor, compartiendo la palabra y no participando en las obras de las tinieblas. La carta del apóstol San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, en el versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Tarde o temprano, mi hermano, todas las cosas que están ocultas, todas las cosas que están en la oscuridad, van a ser alumbradas por esa luz. Todo cristiano, toda persona en general en el mundo va a tener esa oportunidad por la gracia y misericordia de Dios de escuchar de su palabra. Para que no haya esa excusa. A mí nadie me habló de Jesucristo. ¿Yo cómo puedo creer en alguien que no lo conozco? Toda persona va a tener la oportunidad en su vida de escuchar de Cristo. La decisión es suya después de eso. En la misma Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Escuche, Jesucristo es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en su vida. No vale, mi hermano, solo con decir soy cristiano, ¿sí? Y hablar bonito de Cristo, y hablar el Evangelio y predicar el Evangelio a las 10,000 naciones. No vale. Tenemos que demostrar de una forma transparente y vivir con equilibrio lo que digo con lo que hago. No puedo yo pararme ante usted y decirle, mi hermano, no sea chismoso, no sea metido, cuando yo soy el primero que ando en chismes. No puedo decirle a usted,
enseña a sus hijos a ser educados cuando yo a los míos no les doy esa educación? Son solo ejemplos generales, por favor, que nadie tome esto personal. ¿Sí? Tenemos que, de alguna forma, tratar de explicar esto. No es nada personal, mis hermanos. La misericordia de Dios es grande, infinita, y esa luz llegará a nuestras vidas. Él va, de una u otra forma, a ponernos en situaciones en las que vamos a estar involucrados y en las que vamos a tener esa oportunidad de recibir esa luz. Y esto, el apóstol Pablo incluso ya nos declaró un poco en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en el versículo 47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mire, el Señor nos ha mandado ya a que seamos de esa luz, nos ha puesto para luz. Cuando habla de los gentiles está hablando de los no creyentes. Y es prácticamente un mandato. Usted y yo como creyentes, con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, vamos a hacer luz para los demás. Estamos ahí para eso. No podemos quedarnos callados, no podemos vivir encerrados en una burbuja y no compartir lo que usted ha recibido. Lo recibió gratis, délo de gratis, con amor, con cordura. No se trata de atacar a nadie, se trata de explicar, de traerles a Cristo con el amor de Él. Ahora, muchas personas, y cuando digo muchas serán, muchas personas rechazarán esta luz. No se desanimen. El por qué rechazarán esta luz es porque están acostumbrados a vivir esa vida pecaminosa, esa vida que para ellos en ese momento está bien, pero son cosas que no le agradan al Señor. Y el problema ahí es que la gente no quiere que las cosas que hacen o dicen salgan a la luz. A la luz, mire que estamos hablando de que somos luz. Quieren tener escondidas esas cosas que se hacen. Y siempre nosotros lo vamos a corroborar, lo que decimos con la palabra. Mire, en San Juan, el capítulo 3, del versículo 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Lo que estábamos diciendo anteriormente. ¿Sí? Lo malo me agrada. Lo bueno, ay. Vamos poquito a poquito. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ya lo dijimos anteriormente. Va a haber rechazo. No van a querer aceptar la palabra del Señor porque no quieren que sean expuestas las cosas que se hacen. Porque la palabra del Señor confronta. La palabra del Señor le pone a usted en una línea. Así tienes que caminar. Y a nosotros nos gusta el bicicleteo. Bueno, más el que practica la verdad viene a luz para que sea manifiesto sus obras. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. El que practica verdad, al que le gusta la verdad, viene a luz. El cristiano luz del que estamos hablando, el seguidor de Cristo, el que cree, el que confía en el Señor, ese viene a la luz. ¿Para qué dice? Para que sus obras son hechas en Dios. Y más, Filipenses. Siempre la palabra a usted le va a dar entendimiento, porque no vale lo que yo pueda hablar 10,000 horas sin contundencia, pero la palabra le da esa claridad. En Filipenses, el capítulo 2 del versículo 15 dice,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Más claro de eso, mis hermanos, el creyente debe ser una luminaria, ¿sí? En medio de una generación, dice. Yo no digo maligna y perversa, porque estamos unidos en un mundo lleno de idolatrías, de pecados, de todo, pero debemos hacer la diferencia. Nosotros conocimos todas esas cosas, por eso es que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El problema sería cuando usted nunca conoció lo malo, ¿cómo puede comparar si solo conoce lo bueno? Pero miren, nosotros vivimos en este mundo y estamos expuestos a todo, ya lo dije anteriormente. Y usted sabe lo que es malo y lo que es bueno. ¿Sí? Entonces, si sabe lo que es malo y que no glorifica al Señor, nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. Fuimos creados para eso. El propósito es ese. Entonces, glorifíquele con obras, con actitudes. Pero cuando hablo de obras, mis hermanos, no estoy hablando de obras materiales, no estoy hablando de actos de bondad, de caridad, de beneficencia. Al contrario, es algo más profundo. Estamos hablando de una relación personal con Cristo, de obediencia, de cumplimiento de los mandatos divinos. Esas son las buenas obras de nosotros. ¿Por qué? Mire, porque Efesios, si me acompañan a Efesios capítulo 2, al versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Gracias al Padre somos hechura suya. ¿Se acuerdan? A imagen y semejanza de Dios. No corrompamos esa imagen. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Somos a su imagen y semejanza. Tenemos aquí, en su corazón, en ese corazón limpio del que hablábamos anteriormente, con esa mansedumbre, con esa templanza, tenemos a ese Cristo vivo, a ese Cristo que le da luz, ese Espíritu Santo que le está fortaleciendo diariamente para que siga adelante, sin tomar en cuenta el qué o el por qué. Firme, ¿sí? Y me gusta a mí una canción, es un himno que dice, la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí. No vuelta atrás, no vuelta atrás. Es un himno muy bonito. La cruz delante de mí, el mundo detrás de mí. No vuelta atrás. Cuando estamos en Cristo, caminamos con Cristo, para atrás, no. Y si usted mira atrás al mundo, corre el peligro, no solo de ser un cristiano sal, sino convertirse en una estatua de sal. ¿Se acuerda de eso? Ya le contaré algún momento. En conclusión, mis hermanos, para terminar esto, solo teniendo un encuentro personal con Cristo, permitiendo que su palabra cambie nuestra forma de ser, cambie nuestra vida, nuestra forma de vivir, ¿sí? Dejando que el Señor moldee, porque dice que somos vasijas de barro en manos del alfarero, dice la palabra, dejándonos que Él nos moldee, nos dé la forma que debemos tener, con testimonio bueno, con actitudes positivas en frente de una sociedad que está cada día más y más yéndose al abismo. Podremos ser nosotros esa sal que dé el sabor y esa luz que alumbra al mundo. Bendito sea tu palabra, mi Dios. Padre del cielo, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te pedimos que esa palabra que nos has transmitido, mi Dios, llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes y podamos ponerla en práctica, mi Dios. Recapacitemos en ello y sepamos que solo contigo, siguiendo lo que tú dices, creyéndote, amándote,
y estando en comunión diaria contigo podremos ser esa sal y la luz que el mundo necesita, Señor. No permitas que tu Santo Espíritu, Padre amado, nos deje, que esté siempre con nosotros y nosotros te abrimos nuestras vidas, Señor. Ahí en su casa, Señor, mi hermano, en donde usted esté, dígale, Señor Jesucristo, ven a mi vida, controla mi ser, controla mi forma de vivir, ayúdame a cambiar. Te quiero, Señor, contrólame, cuídame, protégeme y sé desde hoy mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto al Padre amado. Y muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Respira.